El cielo de Galilea no suele guardar secretos, pero esa tarde, algo se movía allá arriba, más allá del alcance de cualquier mirada. Un manto de nubes se formaba en el horizonte, tan oscuro que parecía robarle el color al mundo. La brisa que antes jugaba con las redes de pesca ahora golpeaba el rostro con una rudeza que anunciaba problemas. La barca crujía bajo nuestros pies como si presintiera lo que se venía. Jesús había pasado el día hablando a multitudes, sanando enfermos, dándole esperanza a gente que ya había olvidado cómo era sonreír. Cuando dijo, «Pasemos al otro lado del lago». No dudamos, bueno, casi no dudamos. ¿Al otro lado?, murmuró Natanael, ese que siempre tiene un pie en la fe y otro en la lógica. «Maestro, las aguas están inquietas. No es buena idea». Jesús solo lo miró y asintió, como si hubiera escuchado un pronóstico muy distinto al de todos nosotros. Subimos a la barca. El sol caía, y el lago reflejaba tonos de bronce y sangre. Pedro, siempre decidido, tomó el timón. Juan ajustaba las velas. Yo observaba a Jesús, sentado en la popa, tranquilo, como si no estuviera a punto de enfrentar el peor viaje de nuestra vida. «Míralo», susurró Natanael a mi lado. «No lleva ni un remo». Si esto se complica, no creo que sus palabras muevan el agua. Quise responderle, pero la verdad, yo tampoco estaba muy seguro. La travesía comenzó suave, con ese vaivén que adormece a cualquiera. Jesús se recostó, cerrando los ojos como si el murmullo del agua fuera un canto. Pero el viento, ese traidor invisible, comenzó a cambiar. Primero una ráfaga, luego otra. Las olas crecieron rápido, como si algo las impulsara desde el fondo. El olor a tormenta se mezclaba con la sal, y el aire se volvió pesado, difícil de respirar. «Esto viene mal», gruñó Pedro, clavando la mirada en la línea negra que avanzaba por el horizonte. «Ajusten las cuerdas». Natanael no perdió la oportunidad. «Se los dije. El maestro debería habernos escuchado». Las primeras gotas golpearon el rostro como pequeñas piedras. El cielo se desgarró con un trueno que hizo vibrar el casco de la barca. En segundos, la noche cayó sobre nosotros, aunque el día aún no había terminado. El lago rugía como una bestia furiosa, levantando olas que amenazaban con tragarnos. Jesús dormía. No lo entendía. ¿Cómo podía descansar cuando cada ola parecía querer arrancarnos de este mundo? «Despiértalo», gritó Andrés, aferrándose al mástil. «Nos vamos a hundir». Pedro dudó un instante, pero otra ola nos golpeó de lado, lanzando medio cargamento de agua dentro. Natanael me agarró del hombro y gritó para que lo escuchara sobre el rugido del viento. «Te lo digo, esto no lo arregla ni el mejor profeta. Si quiere ayudarnos, más le vale saber nadar». En ese momento, un relámpago iluminó todo el lago. Por una fracción de segundo, vi el rostro de Jesús, todavía dormido, como si no existiera tormenta alguna. Y, no sé por qué, sentí que esa calma era más fuerte que cualquier ola. Pero las olas no esperaban milagros. Y la tormenta aún no había mostrado su verdadero poder. La primera ola grande nos golpeó con tanta fuerza que la barca se inclinó peligrosamente, y sentí el peso del agua corriendo entre mis tobillos. El viento arrancaba las palabras de nuestras bocas antes de que pudieran llegar a otro oído. Solo los gritos más desesperados lograban atravesar el rugido del lago. Pedro trataba de mantener el rumbo, pero cada embate de agua lo obligaba a corregir el timón como si estuviera peleando contra un monstruo invisible. «Aseguren las velas», rugió, su voz cargada de una autoridad que hasta el viento respetaba. Juan y Andrés tiraban de las cuerdas, pero cada nudo empapado era una trampa resbaladiza. Natanael, encorvado y con los ojos entrecerrados, escupió un chorro de agua que le había golpeado la cara. «Se los dije, esto es suicidio acuático». Su voz estaba impregnada de un sarcasmo nervioso que solo empeoraba las cosas. «El maestro puede multiplicar panes, pero también sabe multiplicar pulmones para que podamos respirar bajo el agua». Otra ola, más alta que la barca, cayó sobre nosotros. El frío se clavó en mis huesos como agujas. Mis manos, aferradas al borde, temblaban, y no era solo por el frío. Sentí la madera crujir bajo la presión, como si en cualquier momento fuese a partirse. Miré hacia la popa. Jesús seguía recostado. Su rostro estaba tan sereno que parecía ajeno a nuestro caos. Era como si la tormenta estuviera en un mundo diferente al suyo. El contraste me perturbaba y fascinaba al mismo tiempo. Natanael no se contuvo. «Maestro», gritó, aunque sabía que no le escucharía.
No sé si es hora de un sermón, pero por si acaso, ayúdate que yo te ayudaré suena bastante bien ahora. Nadie le rió la broma. Nadie podía. Un trueno desgarró el cielo, seguido de un relámpago que iluminó por un instante la inmensidad del lago. Y ahí, en esa luz momentánea, vi algo que me dejó sin aliento. Las olas no parecían moverse al azar, parecían converger hacia nosotros, como si la tormenta nos hubiera elegido. El viento se convirtió en un grito prolongado, una voz grave y antigua que parecía salir de las mismas profundidades. Las olas chocaban contra el casco como puños gigantes. El mástil crujía como si fuera a partirse en cualquier momento. «Esto no es natural», gritó Andrés, con los ojos desorbitados. «Natural o no, nos va a matar igual», respondió Natanael, aferrándose al borde con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El agua nos llegaba ya a las rodillas. Las tinajas y cestas flotaban entre nosotros como testigos inútiles de nuestro desastre. La barca, cargada de miedo y agua, se hundía un poco más con cada segundo. Pedro, con el rostro empapado y los músculos tensos, gritó: «Despiértenlo. Ahora». Juan dio 2 pasos tambaleantes hacia Jesús, pero antes de tocarlo, una ola más grande que todas las anteriores se levantó frente a nosotros, negra y monstruosa, tapando incluso la línea del cielo. Por un segundo, la luz de un relámpago la delineó como una muralla viva, lista para caer. Fue entonces cuando lo entendí: si esa ola nos golpeaba, no habría milagro posible, porque no quedaría nadie para verlo. La ola se alzó como una muralla viva, negra contra el cielo rasgado por relámpagos. Su cresta espumosa parecía la melena de una bestia enfurecida, y por un instante creí escuchar un rugido que no venía ni del viento ni del agua. «Agárrense», gritó Pedro, aunque ya todos estábamos aferrados como náufragos anticipados. El impacto fue brutal. El mundo se volvió agua y ruido. Sentí el peso aplastante sobre mi espalda, el sabor salobre entrando por la boca y la nariz, el frío taladrando cada músculo. La barca gimió bajo la presión, y un chasquido seco me hizo temer que algún tablón hubiera cedido. Cuando logré sacar la cabeza del agua, jadeando, vi a Natanael tosiendo y escupiendo como si estuviera sacando medio lago de sus pulmones. «Esto es el fin», balbuceó, su sarcasmo tragado por el miedo real. «Ni Moisés con su vara podría abrir este mar ahora». El agua nos llegaba ya al pecho dentro de la barca. El mástil se balanceaba peligrosamente, como una lanza a punto de caer sobre nosotros. Las redes y las sogas flotaban sin control, enredándose en nuestros pies como serpientes. Otro golpe de viento me hizo perder el equilibrio y casi me arrastra por la borda. Entonces, sucedió algo extraño. Entre el caos, escuché un sonido diferente. No era el crujir de la madera, ni el rugido del viento, ni el estallido de las olas, era un simple y profundo suspiro. Volteé, y allí estaba él. Jesús se había incorporado. Sus ropas estaban empapadas, su cabello pegado al rostro, pero sus ojos estaban tan tranquilos que me parecieron un insulto a la tormenta. No miraban con sorpresa ni con alarma, sino como quien despierta de un descanso breve y ve exactamente lo que esperaba ver. Pedro, empapado hasta los huesos y con el rostro desencajado, fue el primero en hablar. «Maestro, ¿no ves que perecemos? Haz algo». Natanael, sin poder evitarlo, añadió: «O al menos dinos si debemos escribir nuestras últimas palabras, por si acaso». Jesús lo miró por un instante, y aunque no dijo nada, el gesto fue suficiente para que Natanael cerrara la boca. No por vergüenza, sino porque esa mirada tenía un peso extraño, como si dentro de ella hubiera una certeza que no pertenecía a este mundo. Jesús se puso en pie, lentamente, como si el vaivén violento de la barca no lo afectara en lo más mínimo. El viento parecía azotar menos fuerte alrededor suyo, como si se contuviera para observar. Dio un paso hacia la proa, el agua chapoteando a sus pies. Cada movimiento suyo era firme, casi imposible de creer en un suelo que se movía como si quisiera expulsarnos. Entonces habló. No fue un grito. No fue una orden directa a nosotros. Fue una pregunta, pero tenía la fuerza de un trueno contenido. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Su voz cortó el aire como un rayo invisible. No sé si fueron sus palabras o la manera en que las dijo, pero algo en mi pecho se aflojó. Y, aunque la tormenta seguía rugiendo, sentí un instante de silencio dentro de mí. Natanael tragó saliva, intentando mantener su máscara de escepticismo. «Con fe o sin fe, el agua no sabe nadar», susurró, pero sin la convicción burlona de antes.
Jesús giró su mirada hacia el horizonte. Lo vi inhalar profundamente, como si respirara no solo el aire, sino todo lo que nos rodeaba, el miedo, el ruido, la furia del lago. Y entonces, antes de decir nada más, dio un paso más hacia adelante, quedando frente a las olas como un general que se planta ante un ejército enemigo. En ese instante, la tormenta no disminuyó, pero sentí que algo invisible se inclinaba, como si el propio lago reconociera que estaba frente a alguien que no se podía vencer. La calma aún no había llegado. Pero el enemigo acababa de darse cuenta de que no estábamos solos. Jesús permanecía en la proa, firme, como si estuviera plantado sobre roca en lugar de una barca que se tambaleaba al borde del naufragio. El viento le azotaba el rostro, intentando despeinarlo, pero él parecía tan inamovible como las montañas que rodeaban el lago. Las olas seguían arremetiendo, y cada una que golpeaba el casco resonaba como un tambor de guerra. El mástil, vencido por la fuerza del aire, gemía con cada vaivén, y el cielo se abría en relámpagos que nos dejaban momentáneamente ciegos. Jesús levantó la mano derecha. No era un gesto grandilocuente, ni el brazo extendido de un guerrero antes de dar la orden de ataque. Era simple, pero había algo en el que me hizo contener la respiración. Era el gesto de alguien que no estaba pidiendo silencio, lo estaba imponiendo. Pedro, aferrado al timón, lo miraba con los ojos muy abiertos, como si temiera que el maestro fuera a ser tragado por una ola en cualquier momento. Natanael, empapado y jadeando, susurró con voz ronca: «Si logra parar esto, yo mismo cargaré con sus enseñanzas hasta el fin del mundo». SHHH. Lo callé, aunque yo mismo quería escuchar cómo se desarrollaba esa promesa. Entonces, Jesús habló. No gritó para vencer al viento. No tuvo que hacerlo. Su voz tenía un peso extraño, como si las ondas sonoras fueran tan densas que el viento no pudiera tragárselas. «¿Calla? Enmudece». El instante siguiente no se puede describir como un simple cambio de clima. Fue como si el lago entero se congelara en un solo latido. El viento, que un segundo antes nos golpeaba con la fuerza de 100 manos, desapareció como si lo hubieran cortado con un cuchillo invisible. El oleaje dejó de golpear, no disminuyó, se detuvo. Las crestas blancas se alisaron y el agua se volvió lisa, como un espejo que devolvía el reflejo de un cielo aún cubierto pero inmóvil. Era tan antinatural que mis oídos zumbaban, como si el silencio mismo hiciera ruido. Natanael parpadeó varias veces, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Qué? Se llevó una mano al pecho, como para asegurarse de que su corazón seguía latiendo. ¿Cómo? Pedro soltó el timón, y la madera, libre de la tensión del viento, se quedó quieta, casi descansando. Jesús bajó lentamente la mano. No parecía agotado, ni siquiera orgulloso. Solo, seguro. Se giró hacia nosotros, que aún lo mirábamos como si acabáramos de ver cómo un hombre detenía un rayo con las manos. ¿Por qué tienen miedo? Repitió, pero esta vez no como reproche, sino como una invitación. Una pregunta que pedía ser respondida con fe, no con palabras. Me di cuenta de que mi respiración estaba acelerada, no por el esfuerzo, sino por el asombro. El lago, que minutos antes era una fiera desencadenada, ahora era una sábana de agua calma, movida apenas por el balanceo lento de nuestra barca. Natanael se dejó caer en el banco, empapado, con la mirada perdida en el horizonte inmóvil. Yo, dijo en voz baja, acabo de ver al mar obedecer. Al mar. Le puse una mano en el hombro y asentí. Yo también lo había visto, y sabía que esa imagen me seguiría toda la vida. En ese silencio perfecto, comprendí que lo que había hecho no era solo calmar un lago. Había hecho callar al miedo que nos devoraba por dentro. Y eso, era un milagro mucho más grande. El lago estaba tan quieto que parecía que el tiempo se había detenido. La superficie reflejaba las nubes oscuras como un espejo sin distorsión, y la barca se deslizaba suavemente, impulsada solo por el impulso que le quedaba tras la batalla contra las olas. El contraste era tan violento que casi me dolían los oídos. Pasar de un rugido ensordecedor a un silencio tan puro que hasta el goteo del agua desde las velas sonaba como un tambor lejano. Me quedé mirando a Jesús. Había vuelto a sentarse en la popa, como si lo ocurrido hubiera sido algo tan natural como mover una silla. Sus manos descansaban sobre las rodillas, y su mirada estaba fija en un punto del horizonte que solo él parecía ver. No había sudor en su frente, ni tensión en su respiración. Era como si el peso de la tormenta no le hubiera rozado ni un instante. Pedro soltó el timón con cuidado, como si temiera romper el encanto. Miró a su alrededor,
luego hacia Jesús, y finalmente hacia nosotros. No dijo nada. Andrés, con el cabello empapado pegado a la cara, abrió la boca, y la cerró de inmediato, tragándose las palabras que intentaban salir. Fue Natanael quien rompió el silencio, con una voz que ya no sonaba desafiante, sino incrédula. Yo, no entiendo. Se detuvo, buscando las palabras como quien intenta atrapar un pez resbaladizo. Esto no es posible. No hay viento que se detenga así, no hay agua que obedezca. Levantó la mirada hacia Jesús, como si esperara encontrar en sus ojos una explicación humana. No la encontró. ¿Quién eres?, susurró, y aunque su tono era bajo, todos lo escuchamos. Nadie se atrevió a responder. En mi mente, las imágenes seguían repitiéndose, la ola colosal, el gesto de Jesús, las palabras firmes, y el instante exacto en que el lago pasó de furia a paz absoluta. Era como si la naturaleza misma hubiera reconocido su voz. Juan, que siempre parecía más sensible a las cosas invisibles, habló finalmente. No solo calmó el mar, calmó algo dentro de nosotros. Yo asentí sin pensarlo. Tenía razón. La sensación que me invadía no era solo alivio por seguir vivo, sino una extraña claridad. Como si de pronto hubiera comprendido que no todo en este mundo se mide con fuerza, ni se gana con habilidad, hay cosas que se rigen por otra ley. Jesús finalmente se volvió hacia nosotros. No sonrió, pero su expresión era suave. La fe no es para cuando todo está quieto, dijo, con una voz tan tranquila como el agua que nos rodeaba. La fe es para cuando el viento ruge y las olas golpean, y aún así, sabes quién está contigo. Sus palabras quedaron flotando en el aire, como si fueran más densas que el silencio mismo. Nadie respondió. Natanael bajó la cabeza, quizá avergonzado, quizá procesando todo. Sus manos apretaban el borde de la barca, como si necesitara sentir algo sólido para creer que estaba despierto. Mientras tanto, el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes, dejando caer sobre el lago una luz dorada que hacía brillar las gotas en nuestras ropas. El reflejo en el agua era tan perfecto que parecía que navegábamos en dos mundos, el real y el de su espejo. Fue entonces cuando lo supe, este momento no era solo para nosotros. Algún día, en algún lugar, esta historia sería contada. Y cuando se contara, la gente no recordaría la tormenta, recordaría que el mar obedeció. El sol terminaba de romper entre las nubes, y cada rayo que tocaba el lago parecía encenderlo con destellos dorados. El agua estaba tan quieta que la barca se deslizaba sin esfuerzo, como si una mano invisible la guiara. La tormenta ya era un recuerdo reciente, pero tan irreal que parecía haber pasado en otro mundo. Nadie hablaba mucho. No por falta de palabras, sino porque cada uno estaba ocupado mirando a los demás y preguntándose si todos habían visto lo mismo. Era como si nuestras miradas se hubieran vuelto espejos, reflejando no solo el alivio, sino también un nuevo tipo de respeto. Pedro, que normalmente tenía la costumbre de llenar los silencios con instrucciones o bromas, estaba callado. Tenía las manos en el timón, pero no miraba hacia adelante, observaba a Jesús de reojo, como quien examina una montaña que creía conocer y descubre que es mucho más alta de lo que imaginaba. Juan se sentó a mi lado y no dijo nada, pero su leve sonrisa y el brillo en sus ojos hablaban de una certeza tranquila. Andrés, en cambio, parecía inquieto, moviéndose de un lado a otro de la barca como si buscara algo que hacer para evitar pensar demasiado. Natanael estaba en la esquina opuesta, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas, mirando al agua. Lo observé durante un rato. No era el mismo hombre que antes de subir a la barca lanzaba frases cargadas de ironía. Ahora parecía atrapado en una batalla interna, como si estuviera negociando con su propia mente. Finalmente, levantó la cabeza y encontró mi mirada. Yo, comenzó, y luego suspiró. Tú me conoces, siempre busco la razón de las cosas. Y lo que pasó aquí, no la tiene. Hizo una pausa, como si la próxima frase le pesara en la lengua. No hay viento que se detenga así. No hay mar que obedezca una voz. Ninguna. Entonces, le dije, ¿qué es lo que crees que viste? Me sostuvo la mirada un momento más, y luego, con un gesto cansado, admitió. Creo que, vi algo que no puedo explicar, y odio no poder explicarlo. Esa confesión, viniendo de él, era más poderosa que cualquier sermón. Sentí que todos, en algún nivel, estábamos igual, tratando de encajar lo que habíamos visto en el marco de lo posible, y dándonos cuenta de que ese marco se había roto. Jesús, que parecía absorto en el horizonte, habló de pronto, sin girarse.
No busquen encajar lo que viene de lo alto en las medidas de lo que conocen. La fe no se guarda en cajas. Su voz fue suave, pero resonó como si se la hubiera dicho a cada uno de nosotros de forma personal. El resto del viaje transcurrió con esa calma extraña, casi sobrenatural. No había gritos de aves, ni chapoteos de peces, solo el crujido ocasional de la madera y el murmullo suave del agua contra el casco. Y, en ese silencio, nuestras miradas cambiaron para siempre. Ya no nos veíamos como pescadores, recaudadores o escépticos, nos veíamos como hombres que habían estado frente al mar furioso, y lo habían visto inclinarse ante una sola voz. Natanael apartó la vista del agua y volvió a hablar, esta vez más bajo. Si vuelve a pasar algo así, no seré el primero en dudar. Pedro, que lo escuchó, soltó una risa breve. Créeme, Natanael, después de hoy, ninguno lo será. El lago, convertido en un espejo perfecto, devolvía la imagen de un cielo que parecía recién nacido. La barca avanzaba sin esfuerzo, apenas mecida por un vaivén tan suave que casi resultaba incómodo después del caos. El silencio pesaba, no porque fuera incómodo, sino porque todos sabíamos que lo que acabábamos de vivir no podía quedarse sin respuesta. Natanael estaba sentado en la proa, mirando su propio reflejo en el agua. Tenía el ceño fruncido, no de enojo, sino de alguien que pelea con sus propios pensamientos. De pronto, se puso de pie. El banco crujió bajo su peso y todos lo miramos. Maestro, dijo, y su voz ya no llevaba el filo burlón de antes. He hablado demasiado desde la duda, demasiadas veces. Tragó saliva, como si las palabras fueran más pesadas que la tormenta. Hoy vi al mar obedecerte. Vi al viento inclinarse. No volveré a cuestionar cuando estés con nosotros. No prometo entender, pero sí obedecer. Si el mar se inclina ante ti, yo no seré menos que el mar. Sus palabras cayeron como un ancla al fondo, sin eco, pero con peso suficiente para detenernos a todos. Pedro levantó una ceja y sonrió apenas, Juan lo observó en silencio, Andrés soltó un suspiro. Jesús lo miró sin sorpresa, como si hubiese esperado este momento desde mucho antes de subir a la barca. Bienaventurado el que cree antes de comprender, dijo. La mente es un buen timón, Natanael, pero hay mares que solo se cruzan confiando. Natanael asintió, con un gesto lento. Enséñame a confiar sin soltar la verdad. Suelta el miedo primero, respondió Jesús. La verdad flota sola. Sentí que algo invisible se movía entre nosotros, como si cada uno se acomodara en su lugar correcto. La tormenta nos había sacudido por fuera, este juramento nos estaba alineando por dentro. Pedro, mirando el horizonte, habló sin apartar las manos del timón. Maestro, cuando gritaste al viento, fue como si el aire recordara quién manda. Jesús sonrió apenas. El mundo no lo olvidó. Nosotros sí. Y hoy lo recordamos. Andrés, que siempre pensaba más de lo que decía, preguntó. ¿Y si la próxima tormenta es adentro? Jesús lo miró y respondió sin dudar. Entonces hablaré a tu viento y a tus olas. Pero tú dirás conmigo, calla, enmudece. Y obedecerán. Natanael no contestó. Simplemente se arrodilló en la cubierta y tomó un balde para sacar el agua que todavía quedaba en la barca. No lo hacía porque fuera urgente, la calma era perfecta. Lo hacía porque vaciar la barca era vaciar lo que la tormenta había dejado dentro de él. Uno a uno lo seguimos, no como tarea, sino como acto simbólico. La madera húmeda bajo nuestras rodillas y el chapoteo del agua saliendo por la borda parecían un lenguaje silencioso que todos entendíamos. Jesús cerró los ojos por un instante, como quien percibe el aroma de algo bueno cocinándose. Este juramento, dijo, no es para que lo recuerden mis oídos. Es para que lo recuerde su corazón cuando vuelva el ruido. El sol terminó de atravesar las nubes, bañando la cubierta con un calor suave. Las gotas que colgaban de las jarcias brillaron como pequeñas brasas líquidas. Natanael me miró y, con media sonrisa, dijo. Si algún día me oyes dudar, empújame al agua. No haré falta, le respondí. Te recordaré el día en que no quisiste ser menos que el mar. Reímos, brevemente, pero con esa risa que sella acuerdos. Y seguimos navegando, con menos agua en la barca, más fe en el pecho y un juramento clavado en nuestra historia como una estaca que ni el viento más feroz podría arrancar. El lago estaba tan quieto que parecía contener la respiración. El cielo, aún con jirones de nubes grises, se reflejaba con tanta precisión que costaba distinguir dónde terminaba el agua y empezaba el aire. Cada golpe de remo apenas dejaba una ondulación que se desvanecía en segundos,
como si la superficie no quisiera ser interrumpida. Pedro mantenía las manos en el timón, relajadas, dejando que la corriente suave hiciera su parte. Juan, en la popa, tenía los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia atrás, absorbiendo el silencio. Andrés recogía una red empapada, sus manos moviéndose con un ritmo lento y metódico. Jesús permanecía en el centro, observando el horizonte como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. Natanael, junto a la borda, miraba su reflejo en el agua, y por su rostro pasaban gestos fugaces, concentración, arrepentimiento, algo parecido a orgullo. La luz comenzaba a filtrarse entre las nubes. Algunos rayos caían en columnas sobre el lago, iluminando zonas circulares como si fueran ventanas abiertas desde el cielo. En ese marco perfecto, de pronto, la voz de Andrés rompió la quietud. ¿Ven eso?, dijo, señalando a lo lejos. Todos seguimos su dedo. Un punto oscuro flotaba en el agua, apenas visible. Al principio pensé que era un trozo de madera arrancado por la tormenta, pero Pedro entornó los ojos. No es un tronco, aseguró. Parece un cuerpo. El silencio que siguió fue distinto, no era reverencia, era urgencia contenida. Pedro giró el timón y la barca comenzó a desviarse hacia el objeto. Las aguas, obedientes, nos dejaban avanzar con facilidad. A medida que nos acercábamos, la forma se definía, un joven, boca abajo, la ropa pegada al cuerpo, arrastrado lentamente por una corriente invisible. «Ayudadme», exclamó Natanael, adelantándose. Andrés y yo nos movimos al instante. Nos inclinamos sobre la borda, nuestras manos se hundieron en el agua helada, y con un esfuerzo que hizo crujir la madera, logramos subirlo a cubierta. El joven estaba frío, demasiado frío. La piel pálida, los labios azulados, el pecho inmóvil. Un charco oscuro comenzó a crecer bajo su cabeza, formado por el agua que goteaba de su cabello y sus ropas. Nadie hablaba. Hasta el sonido del lago parecía haberse apagado. Jesús se acercó sin prisa, pero con una determinación que no necesitaba anunciarse. Se arrodilló junto al joven, colocó una mano sobre su frente y otra sobre su pecho. Cerró los ojos, como si estuviera escuchando un pulso oculto en lo profundo. Natanael, arrodillado frente a él, lo observaba con la mandíbula tensa, las manos apretadas sobre las rodillas. ¿Está?, empezó Andrés, pero dejó la frase en el aire. No hacía falta terminarla. Jesús abrió los ojos y miró a Pedro. «Lleva la barca a la orilla», dijo con serenidad. «El viaje aún no ha terminado». Nadie discutió. Pedro obedeció, y la proa volvió a apuntar hacia tierra. El joven yacía inmóvil en la cubierta, el agua escurriendo entre las rendijas. El reflejo del cielo se movía sobre su piel pálida, como si el lago quisiera cubrirlo con un último manto. Yo miré a Natanael. No parpadeaba. Sus ojos estaban fijos en el muchacho, y su postura, inclinada hacia adelante, hablaba de algo nuevo, no la desesperación de antes, sino la espera, con fe y con un nerviosismo que podía romperse en cualquier momento. La orilla ya se insinuaba a lo lejos, y en ella, pequeñas siluetas aguardaban. Pero ninguno de nosotros apartaba la vista del joven, ni de las manos de Jesús, que aún reposaban sobre él como anclas invisibles. Algo estaba por suceder. Y todos lo sabíamos. La orilla se definía cada vez más en el horizonte. Entre la bruma del amanecer distinguíamos siluetas, pescadores, mujeres con niños, ancianos apoyados en bastones. Habían visto la tormenta y ahora aguardaban, incrédulos, que una barca hubiera sobrevivido. El rumor de que alguien había enfrentado al mar ya debía correr por los pueblos cercanos, y las miradas fijas desde la arena parecían confirmar que esperaban presenciar algo más que simples náufragos. Dentro de la barca, sin embargo, nadie pensaba en la multitud. Todas las miradas estaban centradas en el joven tendido en la cubierta. Su cuerpo permanecía frío, empapado, los labios azulados. El agua se escurría de su cabello formando hilos que caían entre las rendijas de la madera. El silencio era tan espeso que incluso el chapoteo tenue contra el casco parecía irrespetuoso. Natanael seguía arrodillado junto a Jesús. Tenía los puños cerrados, las venas de las manos marcadas por la tensión. Horas antes había sido el más incrédulo, y ahora parecía el más dispuesto a creer, como si su juramento hubiera encontrado una prueba inmediata. Sus labios se movían sin voz, quizá orando, quizá suplicando. Jesús permanecía inclinado sobre el joven, con una mano en la frente y otra en el pecho. Su rostro no mostraba urgencia, pero tampoco indiferencia,
era la calma de quien domina la situación aunque todos los demás estén al borde del colapso. El contraste con nuestros gestos desencajados era abismal. «Maestro, ¿no vamos a hacer nada?», susurró Andrés, incapaz de resistir más la espera. Jesús levantó la vista, y sus ojos parecieron atravesarlo. «Ya lo estamos haciendo». Pedro, todavía aferrado al timón, habló con voz baja. «La gente en la orilla nos está mirando». Juan respondió sin apartar los ojos del joven. «Que esperen. Lo importante está aquí». La barca avanzaba lentamente, como si el lago mismo quisiera prolongar ese momento. El aire tenía una densidad extraña, cargado de expectación. Yo sentía mi corazón golpear con tanta fuerza que casi esperaba que el joven respirara por contagio. Entonces Jesús habló. Su voz fue clara, no alta, pero se impuso como un relámpago en el silencio. «Levántate». No era un grito, ni una súplica. Era una orden. Un instante eterno siguió a sus palabras. Y de pronto, el cuerpo del joven se estremeció. Un sonido áspero salió de su garganta, seguido de un torrente de agua que brotó de su boca y nariz. Tosió, convulsionó, y luego, de golpe, inhaló aire con la desesperación de quien regresa del fondo del abismo. El impacto nos sacudió. Retrocedí sin querer, con la piel erizada. Andrés se llevó las manos a la cabeza, Juan cayó de rodillas en la madera mojada, Pedro soltó el timón y dejó escapar un jadeo. El joven abrió los ojos, desorbitados, y respiró otra vez, con fuerza. El color volvía lentamente a sus mejillas. «Respira», exclamó Natanael, con lágrimas corriéndole por el rostro. Y el joven lo hizo, llenando sus pulmones como si tragara el mundo entero. Jesús lo sostuvo por la espalda hasta que pudo incorporarse. «La vida aún no te ha abandonado», dijo con suavidad. «Caminarás conmigo». Nadie habló durante largos segundos. Todos estábamos paralizados, mirando al que había estado muerto y ahora estaba vivo. Era imposible ignorar lo que habíamos visto. El mismo Jesús que había hecho callar al mar ahora había arrancado de las aguas a un hijo perdido. La barca seguía acercándose a tierra. En la orilla, algunos alzaban los brazos, otros retrocedían con miedo, incapaces de decidir si debían huir o arrodillarse. Nosotros sabíamos que llevábamos más que una barca sobreviviente, llevábamos un testimonio vivo del poder del Maestro. El joven respiraba con un ritmo irregular pero creciente. Jesús retiró su mano y lo dejó sentarse por sí mismo. Nadie habló, el chasquido del casco y esa respiración nueva marcaban el tiempo. La barca, como si entendiera la solemnidad, tocó la orilla con una suavidad que jamás le habíamos visto. Allí aguardaban decenas. Quienes vieron la tormenta desde tierra se acercaron con cautela, formando un semicírculo. Un anciano se cubrió la boca, una madre alzó a su hijo, un pescador dejó caer las redes. Nadie sabía si hablar, correr o arrodillarse. Jesús se puso de pie y ayudó al joven a bajar. Sus pies tocaron la arena, vacilantes, y el murmullo se volvió suspiro. Natanael descendió enseguida y quedó frente a todos, empapado, con el rostro fatigado y el brillo de lágrimas. Su voz no buscó imponerse, pero traía la gravedad de quien cruzó un límite invisible. «Escuchad. Esta noche el mar rugió y quiso tragarnos. Él lo mandó callar. Y cuando creímos que la muerte tenía su botín, él devolvió la vida. Yo dudé, me burlé. Hoy declaro que no seré menos que el mar que obedeció a su voz». El silencio se tensó. Muchos miraron a Jesús, otros miraron el agua. Pedro asentía en silencio. Juan, con los ojos brillantes, parecía entender más de lo que decía. Andrés respiraba hondo, como quien intenta guardar el instante donde el tiempo no pueda gastarlo. Jesús miró a la gente y habló con calma. «Trajisteis vuestro miedo. Llevad ahora otra cosa. La fe no niega el viento, recuerda quién está en la barca cuando sopla. Ide con paz, contad lo que habéis visto, no para hacer ruido, sino para despertar corazones dormidos». Una mujer se acercó temblando y tocó las manos del joven. Él sonrió, sorprendido de existir. «Gracias», murmuró, y Jesús respondió con un gesto que decía, «La vida viene de arriba, pero hoy pasó por aquí». Algunos cayeron de rodillas. Otros lloraron sin vergüenza. Un niño levantó la vista y dijo, «Si él manda, hasta las olas juegan a quedarse quietas». Natanael se volvió hacia nosotros. La ironía que lo acompañó tantos caminos ya no estaba. En su lugar, firmeza. Cuando el ruido vuelva, repetiremos su orden en lo hondo del pecho, calla. Enmudece. Y el alma obedecerá.
Miramos el lago. La superficie era un espejo dorado por el sol naciente. No había triunfo en Jesús, solo propósito. Comprendí que los milagros no son fuegos artificiales, sino señales en la ruta para viajeros cansados. Ese día supe que la fe no empieza en el grito, sino en el oído, se enciende cuando reconoces la voz que te llama a cruzar. Nos alejamos sin alardes. La gente caminó a nuestro lado unos pasos y luego se quedó mirando, como quien ve partir a un héroe que no reclama estatuas. El joven avanzaba detrás de Jesús, torpe aún, pero vivo, antorcha recién encendida. La barca quedó en la arena, y la orilla guardó el silencio de los lugares que se vuelven memoria. Años después, cuando el miedo rugió dentro de mí, repetí lo que escuché aquella noche: ¿por qué temes? Y el mar interior recordó. Porque hubo un día, y yo estuve allí, en que el viento obedeció, la muerte retrocedió y la fe aprendió a ponerse de pie.